Hace unos días fue el Día del Árbol, siempre trato de mantenerme en esto de que para nosotros no hay días, pero sí, es como que te trae algún recordatorio. Se me ocurrió hablar un poquito de los árboles de nuestra infancia o las plantas de nuestra infancia, pero obviamente eh, arrancando siempre con un contexto general. Y más que hablar de los árboles y las plantas, lo primero que me gustaría pensar entre todos y poner en medida es el tema de lo que significa la flora en general para la humanidad. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa actitud de, primero, de hacer enormes desastres ambientales y segundo, de ponernos un poco en el tema de perdonavidas, ¿no? Uy, fíjense ustedes lo que le hacemos al planeta, fíjense cómo tratamos al planeta, oh, pobre planeta, pobres árboles, pobre la biodiversidad. Es cierto que generamos afectaciones enormes, pero a mí siempre me gusta sacarlo del foco en términos de no es lo que le hacemos a, sino que es lo que nos hacemos nosotros en ese sentido. Porque si lo pensamos en términos, otra vez con la cuestión de la biomasa, pero lo traigo cada tanto porque creo que sirve para ubicarnos un poco. La biomasa vegetal en el planeta ocupa el 80% proporcionalmente. O sea, si vos agarrás toda la vida que hay hoy sobre el planeta Tierra, el 80% de la biomasa son las plantas, todo lo que deriva de las plantas, o sea, es la biomasa general. Entonces vos podrías decir, y a nosotros nos queda el 20%. No, pará, no te anotes en esa, porque después si metés el tema de las bacterias, los hongos y todas esas cuestiones, para la biomasa animal te está quedando en realidad menos del 10% proporcionalmente de lo que hay en el planeta. Y entonces vos decís, bueno, ahí estamos nosotros. No, pará. Estamos hablando de la biomasa animal. Entonces de ahí tenés que entrar a descontar los peces, los gusanos, los parásitos obligados, y bueno, y ya nos está quedando por ahí menos del 1%. Nosotros, nuestro peso en el planeta, si lo analizamos desde el punto de vista de las proporciones, nos vamos a encontrar que empieza con 0,0 y a partir de ahí estaríamos nosotros con esa enorme cantidad de seres que somos, porque hoy ya estamos hablando de más de 8.000 millones de personas en el planeta, pero en términos de biomasa, la verdad que insignificantes. O sea, nosotros dependemos mucho más de todo lo otro que todo lo otro de lo que hacemos nosotros, incluso de los errores terribles, o a veces no tan errores, que cometemos sobre lo que es la biodiversidad. O sea, la naturaleza, la madre naturaleza, tiene una capacidad de cicatrización que nos excede muchísimo. Siempre digo, el problema de toda la afectación medioambiental que nosotros generamos es el efecto que nos produce a nosotros y no al medio ambiente, independientemente de que las imágenes de animales silvestres muriendo, las imágenes de las deforestaciones son conmovedoras y son muy impactantes. Después de hacer todos esos desastres, los seres humanos podríamos desaparecer del planeta y el planeta nos va a cicatrizar, o sea, va a ser una cicatriz en los lugares que rompimos y nosotros no vamos a estar, pero la naturaleza sí va a seguir estando acá. Entonces yo me gusta arrancar un poco con esta cuestión un tanto general para que tengamos en claro que podemos hacer enorme cantidad de barrabasadas y la naturaleza las va a solucionar, probablemente ya sin nosotros. Lo que tiene las cicatrices es que solucionan los problemas, pero después el tejido no es igual que el original. Entonces esa diferencia con respecto al original, la cicatriz poshumana, si la quieren plantear de esa manera, sería algo totalmente diferentes o parcialmente diferentes, porque por ahí habría muchas cosas que sí se sostendrían, lo único que sin los seres humanos. Así que lo primero que tenemos que pensar es, no es que, uy, pobrecitos los árboles, uy, pobrecita la biodiversidad, sino
uy, pobrecito nosotros si seguimos haciendo esta macana, y cuidémoslo, respetémoslo, pero básicamente por nosotros, no porque somos buenitos y esto nos obliga moralmente, digamos. Y si analizamos lo que es la evolución de los seres humanos, muchas veces lo hemos planteado, hemos hablado de la civilización, desde mi punto de vista, lo he dicho varias veces, para mí lo que hoy conocemos como civilización arranca con el tema de la agricultura, o sea, la capacidad de los seres humanos de empezar a domesticar primero plantas y después animales, y a partir de eso dejar de ser nómades que están teniendo que caminar y correr y buscar las plantitas y los frutos para la alimentación, para convertirnos en sedentarios y tener estos lugares donde empezamos a cultivar las cosas, donde algunos descubrieron que esas cositas que se caían de algunas plantas cuando caían en el piso empezaban a brotar, y que uno, si esas plantas le interesaban, podía realmente empezar a organizarlas y a domesticarlas y a utilizarlas en beneficio propio. Entonces, lo que nosotros generamos a partir de eso fue, obviamente, al ser sedentarios y al estar en lugares, apareció el concepto de ciudades, este tipo de cuestiones que ya las hemos mencionado anteriormente. Y si buscamos el origen, bueno, los lugares donde más se desarrolló y más notable fue en la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. De hecho, hemos escuchado muchas veces las culturas precolombinas aquí en América, el tema de los mayas, que fueron un imperio impresionante. ¿Y por qué cuestión colapsó este imperio? Y bueno, la explicación más plausible tiene que ver con que colapsó por una cuestión ambiental, una sequía enorme que modificó el ambiente y que alteró toda esa, digamos, esa soberbia tecnológica que se había generado en el lugar y que hacía que las ciudades dependan de todos los cultivos que había en el lugar. Entonces, no fue un cataclismo, no fue algo que los hizo desaparecer de golpe, sino que fue algo que fue afectando la economía, si ustedes quieren, porque en esa época obviamente también había una economía del lugar. Y si miramos lo que ha sido el progreso y el desarrollo de las ciudades, siempre decimos está asociada al agua, porque lo miramos, los cuerpos de agua dulce, los ríos, las sociedades humanas han crecido en eso. Hemos hablado muchas veces del tema del Nilo, de las inundaciones del río Nilo, como dejaban campo fértil, a partir justamente del tema del agua dulce y de cómo aumentaba el nivel en esos lugares. Pero los seres humanos dependían del agua, pero no comían agua. Entonces, ¿por qué las sociedades se metieron y estaban tan asociadas al agua? Por la fertilidad y la posibilidad de tener agricultura gracias a la presencia del agua. ¿Alguna vez leí un artículo que decía que en realidad se consideraba, un buen artículo, que consideraba que la civilización no era necesariamente la agricultura, sino que encontraron un fémur humano soldado en una, Carly asiente acá porque lo ha leído también, sobre una comunidad de homo no sé si era sapiens ya en esa época, porque al estar soldado el fémur demostraba que los que convivían con esta persona o este primate lo habían cuidado para permitir que ese fémur suelde. Entonces, eso se definía como civilización. Y yo diciendo con esa cuestión, por supuesto que a muy poco le interesará que diciendo, porque una cosa es la humanidad y la empatía, que yo creo que ahí eso está, y otra cosa es la civilización, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene. O sea, para mí la base de la civilización sigue siendo el desarrollo de la agricultura, que después fue llevando a otros procesos. Acá me acuerdo de Luciano con lo de su frase de la civilización es inviable en los trópicos, y tiene que ver con que en los trópicos todo crece tan fácil y todo está tan disponible
que no hay mayores desafíos para ninguna especie, particularmente acá estamos hablando de los humanos, como para inventar, desarrollar, buscar mecanismos de adaptación. Entonces encontramos que los climas más duros y más rigurosos son los que han generado de alguna manera procesos evolutivos un poco más marcados, otra vez con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene. La cuestión que este desarrollo de la agricultura del que hablo era básicamente el de autoconsumo. O sea, los humanos empezamos a hacer agricultura y empezamos a producir para nuestra alimentación. A veces lográndolo y otras veces por cuestiones climáticas, como dije el caso de los mayas, haciendo colapsar una sociedad toda porque el ambiente no permitía que se siga produciendo el grano para el consumo. Pero ¿qué es lo que termina ocurriendo a partir de esta posibilidad de que las ciudades vayan creciendo, que lleguemos al punto de lo que fue la revolución industrial a mediados del siglo XIX, generando montones de reclamos y disputas territoriales que también condujeron a las dos grandes guerras? Fíjense el tutti frutti que estoy armando con todo esto, generando, digamos, todo el desarrollo tecnológico que produjeron las guerras, pero todas las injusticias, la crueldad y los retrocesos en términos de la situación ambiental de la mayor parte de la sociedad. Ahí es donde a mediados del siglo XX aparece lo que hoy conocemos como la Revolución Verde, que fue originada en Estados Unidos, pero que después se expandió por todo el mundo y que tenía por objetivo alimentar a toda la población humana, ya que había muchos lugares del planeta donde la alimentación, con un crecimiento poblacional importante, no era la suficiente. El espíritu altruista de la Revolución Verde se chocó con que esta revolución en realidad fue muy exitosa, y en términos tecnológicos empezó a producir cada vez más y más alimentos, lo cual generó excedentes. ¿Solucionó el tema del hambre? Y la verdad que no, porque buena parte de la sociedad, los sectores más desposeídos y más marginales, seguían sin tener acceso a la alimentación. ¿Y para quién fueron los excedentes? Para el ganado. Y ahí es donde empezamos a desarrollar una ganadería mucho más intensiva, también como objetivo final de alimentación, pero no necesariamente la alimentación de quienes más lo necesitaban. Y eso es lo que en definitiva ha producido esta enorme modificación ambiental, donde hoy existe probablemente una biomasa en términos de animales domésticos producidos por el hombre para alimentación de sectores preferenciales, digamos, que hoy son aproximadamente unas 40 o 50 veces la biomasa original de animales que existían en el planeta. O sea, esto ha alterado absolutamente la ecuación. ¿Y qué es lo que pasa con los árboles? Porque la idea era hablar algo del tema del árbol, ¿no? Bueno, por un lado tenemos lo que son las especies nativas, lo que constituyen nuestros bosques, lo que pretendemos resguardar con diferentes mecanismos, y por otro lado tenemos los árboles también introducidos, las especies domesticadas y en algunos casos ni siquiera domesticadas, sino especies exóticas que en muchísimas situaciones se han convertido en invasoras. Y ahí es donde yo veo este cambio cultural que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo, decía hablar de los árboles de la infancia. En casa teníamos en la vereda un ceibo hermoso y había un árbol de paraíso. Y el árbol de paraíso tenía exactamente el mismo valor, no había una discriminación. Incluso hace 30 años atrás, digamos, los programas de forestación de la ciudad y de muchas ciudades se basaban, en la mayoría de los casos, en algunas ciudades sigue siendo así, en especies exóticas.
Hoy el tema de la acacia negra, que es una especie exótica invasora, reconocida como una invasión biológica, en algunos lugares se sigue utilizando, a pesar de la recomendación clarísima de que este tipo de plantas no deben utilizarse más. Hoy vemos que hay otro enfoque. Un intendente de aquí, de la ciudad de Santa Fe, hoy presidente de la Corte Suprema de la Nación, me acuerdo que se mandó una forestación en la costanera con palmeras, que no necesariamente es una exótica para el país, pero sí es exótica para la región y en nada responde al paisaje natural, que se caracterizaba por ser una planta que para algunos puede ser un tanto emblemática o aspiracional, porque claro, vemos los lugares paradisíacos y hay palmeras. Entonces, bueno, hagamos de Santa Fe un paraíso y metamos palmeras, pero son carísimas, no dan sombra, son muy difíciles de mantener y tenés un montón de nuestras especies nativas que hoy, por suerte, vemos que están prosperando en los mecanismos estos que tienen que ver con el arbolado público y en las normativas, y que creo que es sin ninguna duda el camino a seguir. Y acá me acuerdo un poco de el tema de que puede ser más o menos conflictivo, por lo menos en el discurso. Algunos se acordarán que lo tuvimos a Claudio Bertonati haciéndole una nota hace un tiempo atrás, y Claudio pasó a la fama, a pesar de todos los antecedentes riquísimos que tiene en el tema de la conservación, en su pelea con los veganos y con los vegetarianos, cuando se refirió a que la ganadería en realidad es mucho más amigable con el medio ambiente que la agricultura. Por ahí es una posición un tanto extrema y a algunos le puede hacer mucho ruido, pero está muy claro que la ganadería extensiva, la ganadería de monte, que aún hoy tenemos en algunos lugares en la provincia de Santa Fe, requieren que el ambiente perdure, requieren que haya parches de espinal y que los animales estén en lugares de este tipo. Obviamente no se refiere a la ganadería de feedlot, donde están todos los animales encerrados en un corral y se le provee el cereal y todo el balanceado que va aparte. Claramente a Claudio le saltaron a la yugular con eso porque está este preconcepto de que, bueno, nosotros somos buenos porque no matamos animales, y en realidad si estás consumiendo productos vegetales, también estás matando animales, siempre. O sea, como dijo Graham alguna vez, si vos lo que querés es alimentarte sin matar ningún tipo de animal, no te alimentes. O sea, porque no hay absolutamente ninguna manera de hacerlo. Y un poco para redondear esto, y tratando de estar en los tiempos, acordarme un poquito de las dos leyes que tenemos. Una, la ley nacional, que es la ley de bosques, que es una ley del año 2007, que tiene por objeto la preservación de los bosques nativos, otra vez con el foco puesto para beneficio de las comunidades futuras, no porque somos buenos y queremos proteger los bosques. Y la ley del árbol en la provincia de Santa Fe, una ley sancionada en el año 2018 y que fue, derogada promulgada, en el año 2019, y que está en vigencia, pero está en vigencia en parte del articulado. La ley del árbol en la provincia de Santa Fe tiene varias cuestiones importantes, pero una es la que obligaba a los productores agropecuarios a hacer una pequeña proporción, creo que era algo del 0,5% de la superficie de agricultura que tenía que implantar bosques en sus campos, y preferentemente bosques de especies nativas. Del mismo modo que la ley de bosques a nivel nacional genera, montones de sanciones para quienes desmontan, pero básicamente lo que tenía era una distribución de fondos a las provincias para fortalecimiento institucional que tenían que ver con este tipo de controles y con el hecho de reconocerle a los privados por la parte de bosque que no podían utilizar en función de esta ley. Bueno, ni hablar
a nivel nacional. Ya de por sí la ley de bosque, ley Bonazo, así se le conoció en sus primeros tiempos, nunca terminó de aplicarse correctamente en términos del volumen de dinero que había que aportar desde Nación para la conservación de los bosques. Y ahora, olvídate, ni un centavo prácticamente con este gobierno nacional, eso ha desaparecido del ideario y de la práctica de cualquier actividad conservacionista. Y también en el caso de la ley del árbol en Santa Fe, veo que se están empezando a aplicar y a desarrollar muchas de las actividades que la ley del árbol proponía, una ley del gobierno de Miguel Lifshitz, él fue el impulsor, el gran impulsor de esta ley, y veo que en las partes más sólidas y más respetables, digamos, de la ley, todavía no se está avanzando. Me gustaría hablar dentro de algún tiempito, vamos a agendar con algún funcionario de aquí de la provincia para ver cuáles son las posibilidades de que efectivamente se empiece a revertir esta cuestión.